Tengan todos un cordial saludo. Mi nombre es Tatiana Pérez, maestrante del programa Recursos Digitales Aplicados a la Educación, y hoy tengo el gusto de compartirles mi trabajo titulado Fortalecimiento de la comprensión y producción de textos discontinuos en los estudiantes de sexto grado de la institución educativa distrital Ester Forero de la ciudad de Barranquilla, a través de una secuencia didáctica mediada por la plataforma Wix. Este trabajo ha sido dirigido y revisado por la tutora Lizeth Pardo Guandurraga. Bienvenidos. En primer lugar, se encuentra el planteamiento del problema establecido en tres momentos. El primero, en cuanto a la dificultad identificada, se realizó a través de las pruebas externas IFES realizadas en el 2023 y 2024, años anteriores al desarrollo de esta investigación, en la cual la institución permaneció en años consecutivos en puestos inferiores desde el plano distrital como en el departamental. Asimismo, esta prueba, como está hecho por competencias, pudo identificar las dificultades presentadas en la interpretación de información gráfica y no lineal, bajos desempeños en los niveles inferenciales y crítico de lectura que se ha dado también en pruebas internas y en observaciones que se han hecho en clases, escaso uso pedagógico de herramientas digitales en la producción textual. Esto motivado o por qué o por cuál fue la causa por la cual se da. Primero, limitaciones en la práctica pedagógica y segundo, en la mediación tecnológica. Prácticas pedagógicas porque la institución lleva años con una metodología tradicional centrada en textos lineales, un uso limitado de recursos digitales, de recursos y herramientas digitales, porque el colegio no cuenta con una sala de informática apta para que los estudiantes tomen clases ahí, porque no tiene computadores, porque las salas que tienen no funcionan, y eso también incide en la baja motivación frente a actividades convencionales de lectura y escritura. Mi propuesta es implementar una secuencia didáctica mediada por la plataforma Wix que logre integrar herramientas digitales como Canva, Genially y Google Sheets y que también logre desarrollar progresivamente los tres niveles de lectura, literal, inferencial y crítica y pueda lograr que estos estudiantes produzcan textos discontinuos con esos recursos digitales que antes ya les he mencionado y con esas herramientas, para lo cual se estableció esta pregunta-problema. ¿Cómo podemos fortalecer la comprensión y producción de textos discontinuos en los estudiantes de grado sexto de la institución educativa distrital Ester Forero de la ciudad de Barranquilla a través de la implementación de la secuencia didáctica mediada por la plataforma Wix? En cuanto a los antecedentes, se han escogido estos para las de sustentación oral porque fueron los que relevé en este trabajo. A nivel internacional, estos autores escogieron los textos discontinuos como estrategia para desarrollar el pensamiento crítico, facilitar la comprensión lectora y lograr en los estudiantes una mayor motivación. A nivel nacional, estos autores lograron con las TIC, a través de su mediación, fortalecer la comprensión lectora, las relaciones escolares y a través de la página web quiz, que es un mismo recurso que yo estoy utilizando, lograr en los estudiantes una mayor motivación en cuanto a la comprensión de textos discontinuos y así fomentar la autoaprendizaje y la concentración en los estudiantes. A nivel regional, utilizaron plataformas ya como aulas para poder lograr la comprensión de textos, pero no solamente en el área de lengua castellana, sino también a nivel transversal con la resolución de problemas, lograr competencias significativas lectoras y utilizar recursos educativos como LiveWorksheets y Kahoot para poder lograr fortalecer la comprensión lectora. Estos antecedentes lograron también dejarme la inquietud de profundizar en la producción de textos discontinuos porque todas se enfocaban en la comprensión y dejaban al lado la producción, por lo cual mi justificación está basada en una necesidad educativa por los bajos niveles de comprensión lectora que se evidenció, que ya les mencioné anteriormente, dificultades en textos discontinuos que se encontraban y cómo impactaba esto en su rendimiento escolar. Asimismo, una relevancia pedagógica, porque es que los textos discontinuos están en su día a día. Cada vez que ellos van a coger un transporte público y tienen que ver las rutas hacia dónde van, que van a leer un mapa en sociales, una gráfica en matemáticas, son textos transversales y que requieren habilidades específicas, interpretativas, críticas y comunicativas, fundamentales para mi área porque soy docente de lengua castellana. Pertinencia de la propuesta porque se da un uso de recursos educativos digitales abiertos, un uso de herramientas digitales que promueve un aprendizaje significativo, activo, motivacional para también los estudiantes y una producción textual contextualizada. Un impacto esperado que es el fortalecimiento de la comprensión y la producción de textos discontinuos, pero también desarrollar en los estudiantes competencias digitales del siglo XXI. Mi objetivo general es
fortalecer precisamente esa comprensión y producción de textos discontinuos en los estudiantes de grado sexto de mi institución a través de estos objetivos específicos. Primero, caracterizar los niveles de producción y comprensión textual para saber de dónde iba a partir esta investigación. Segundo, poder diseñar la secuencia didáctica y poder alojarla en la plataforma Wix y que esa plataforma creada allí en Wix pudiera tener esa secuencia, recursos educativos digitales y herramientas digitales, los recursos para la comprensión y las herramientas para la producción. Luego que tenía la secuencia didáctica alojada en Wix, se procedió a la implementación de la secuencia didáctica para los estudiantes de sexto grado y por último mi objetivo específico era analizar los resultados obtenidos a través de esa comparación entre ese desempeño inicial y esos desempeños finales a través de un pretest y un posttest. Mi supuesto general estaba como esta secuencia didáctica o la implementación de esta secuencia didáctica iba a lograr que ellos fortalecieran su comprensión y su producción de textos discontinuos y en los constructos los cuales estaban basados en todas esas variables dependientes, las dependientes, que era la comprensión y producción de textos, y la independiente, que era la secuencia didáctica alojada en las herramientas digitales, y por eso se da la mediación TIC. Entonces, ¿cómo se operacionalizaba la comprensión lectora? Pues a través de esa medición que se daba por los tres niveles de lectura, el literal, inferencial y crítico, que se daba en los ejercicios de comprensión de lectura que tiene alojada la secuencia. En la producción, cómo ellos estaban produciendo textos a través de las rúbricas, se evaluaban con el pretest y el posttest, lo mismo la secuencia didáctica. En cuanto al marco de referencia, el marco contextual, estamos ubicados en la ciudad de Barranquilla, en la zona de la costa de Colombia. Una fachada de la institución, la cual es una institución que es una sede provisional porque nuestra sede principal está ubicada en el barrio La Sierrita por Santo Domingo, pero que por infraestructura se tocó movilizarse al barrio El Recreo. Por lo tanto, no es la sede original en la cual siempre han estado los estudiantes. A nivel del marco normativo, tenemos una normativa internacional. Entre las más importantes tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde prima el derecho a la educación y la promoción del aprendizaje autónoma. A nivel nacional, la Constitución política, porque es que el derecho a la educación es un derecho fundamental, la regulación de la ley general y el uso responsable de tecnología, los estándares básicos del lenguaje, porque esa es mi área, en la cual focalicé mi investigación, y en la normativa institucional, el manual de convivencia busca promover esa ciudadanía digital y poder lograr que esos estudiantes tengan más garantía en el acceso a los recursos educativos. En cuanto al marco teórico, se dio en cuatro elementos claves. El primero, la perspectiva histórica sociocultural del lenguaje del Heinz, Vygotsky y Halida, los cuales plantean que el lenguaje por sí solo no consiste sino a nivel social. Relievan todo lo que tiene que ver con la interacción social del lenguaje para poder hacer esas producciones. Entonces, sociocultural porque tiene que ver el contexto para poder producirse. En cuanto a la teoría cognitivista del lenguaje, Ausubel y Brunner plantean todo lo que tiene que ver con el lenguaje activo, ese conocimiento activo que se da, que se integra a unos conocimientos previos, a un andamiaje previo de los estudiantes. La teoría sobre la comprensión lectora que se manejó a través de esos tres niveles de lectura, cómo se da la producción, la comprensión literal, cómo se da la producción inferencial y cómo se da la crítica. Y al modelo cognitivo y sociocultural de la escritura de Flowers, Hyde y Wasserman, que plantea que la escritura no es lineal, que no iba a ser lineal, que se tienen que los estudiantes planificar, estructurar, devolverse y que también está mediado por un contexto. Aquí vemos estos marcos teóricos se entrelazan porque todos relievan mucho el contexto sociocultural del estudiante porque se busca tener producciones contextualizadas. En cuanto al marco disciplinar, vemos que no solamente está enfocada a una didáctica del lenguaje con la lingüística aplicada al enfoque sociocultural, porque también relieva todo lo que tiene que ver con el contexto, sino que también menciona la psicología cognitiva del aprendizaje para que se pueda dar el aprendizaje activo, es decir, cómo los estudiantes comprenden y producen los textos discontinuos y por qué tienen que ser multimodales, por qué se tiene que dar, y no dejan al lado tampoco la parte tecnológica porque utiliza la mediación de las TIC. Esto significa que el marco disciplinar no solamente está fundamentado en las tecnologías, sino que tiene un enfoque pedagógicamente claro y lingüístico a nivel de todo lo que tiene que ver el área de lengua castellana, tecnología, pedagogía y lenguaje.
En el marco pedagógico didáctico tenemos el enfoque sociocultural del aprendizaje con todo lo que tiene que ver con la zona de desarrollo próximo, interacción social, en el rol de estudiante con el constructivismo, porque el estudiante va a ser el eje principal del aprendizaje, en la didáctica del lenguaje, la lectura y escritura multimodal con los textos discontinuos, y en cuanto a la mediación didáctica, la secuencia didáctica mediada por las TIC, actividades interactivas, trabajo colaborativo y el uso de esta plataforma. El marco tecnológico, el WIS, el entorno digital, la integración del red, uso de herramientas digitales y la comprensión de textos discontinuos, producción y desarrollo de competencias digitales. A nivel de la comprensión lectora, se entiende como ese proceso de interacción entre el sujeto y el texto para poder producir el conocimiento. La producción de texto como ese proceso de planificar, estructurar y con una intención comunicativa clara. La unidad didáctica como ese proceso que orienta el fin didáctico, pero que se materializa con la secuencia didáctica. Los redes y las herramientas digitales como los mediadores pedagógicos, ¿verdad? Tecnológicos en los cuales se va a llevar mi fin educativo. En cuanto al enfoque metodológico, tenemos que combina el método cualitativo y cuantitativo. Cuantitativo porque buscamos analizar los resultados a través del pretest y el posttest, y el cualitativo porque también se mencionan las percepciones de los estudiantes. Una investigación aplicada que busca resolver un problema educativo real y transformar la realidad específica y con la solución de diseñar la secuencia didáctica. Este modelo de investigación acción pedagógica promueve cambios en la práctica docentes a través de toda esta ruta que va a permitir llegar a esa elaboración del informe final. En cuanto a la estrategia de intervención, tenemos el diagnóstico inicial, que es la identificación de los saberes previos, el diseño e implementación de la secuencia digital, de la secuencia didáctica en WITS y los análisis de los resultados entre el pretest, el posttest y la encuesta de percepción. En la población, la muestra fueron 45 estudiantes de sexto grado, una muestra compuesta por la totalidad de los estudiantes, no probabilística de tipo censal, constituida por todos los estudiantes de sexto grado de la institución Esther Forer. Mi variable fueron la independiente en primer lugar, el diseño de la unidad didáctica alojada en WITS, el uso de las herramientas digitales y la dependiente comprensión y producción de textos discontinuos, instrumentalizadas a través de la prueba diagnóstica, las rúbricas que se daban en la producción y en la comprensión de textos. Mis fases del método de investigación con sus instrumentos del pretest, la secuencia didáctica, la observación estructurada, el diario de campo, el posttest y por supuesto la encuesta de percepción. Cada objetivo tenía su instrumento que lo materializaba. La ruta de investigación, identificación del problema, diseño, implementación y análisis. Ahora sí vamos a ver un poco la intervención pedagógica o la innovación TICS, en donde se dio primero la exploración del diagnóstico, la comprensión y análisis de los textos discontinuos y la creación del texto discontinuos y la evaluación y retroalimentación, en donde se empezó con la prueba diagnóstica, en donde los estudiantes iban a, esa prueba diagnóstica está dividida en dos etapas. Primero, la comprensión de textos discontinuos a través de preguntas literales, inferenciales y críticas. Y segundo, unas preguntas que podían evaluar cómo ellos estaban en su conocimiento con herramientas digitales, que eran las que se iban a plantear en esa secuencia digital creada. La prueba diagnóstica estuvo elaborada, como ya se mencionaba antes, en ese formato de Google y que se permitió ver cómo, aunque los porcentajes literales no estaban de pronto tan mal, todavía necesitaban reforzarse, pero los niveles inferenciales y críticos fueron los niveles que estuvieron con menor puntaje en cuanto a preguntas correctas. Al uso de herramientas digitales, sí vimos que no conocían las herramientas digitales, no las habían utilizado, no tenían conocimiento previo de ellas, solamente un pequeño porcentaje conocían Canva, que era la que más resonaba en el entorno escolar. Las habilidades ellos mismos se las evaluaban como un nivel 1 en el 40%, en donde los estudiantes presentaban que no tenían herramientas con este uso de las herramientas digitales, no sabían utilizarlas. Cuando se fue empezando a aplicar la secuencia, se hizo esta pequeña rúbrica donde se podía establecer cómo los estudiantes participaron en toda esa primera etapa de comprensión de textos discontinuos, donde habían gráficas. Ahorita se les va a presentar cómo estaba establecida la intervención pedagógica, que era esa secuencia didáctica y que el 100% de los estudiantes participaron. Esos fueron sus desempeños. Muchos de esas actividades, recursos tenían su retroalimentación también de manera inmediata que facilitó sacar estos resultados. En cuanto a la producción de textos, los estudiantes también lograron producir todos en su totalidad los textos.
basados muchos en plantilla, pero lograron producir con Canva, con Geniali y con Google Sheet, a través del trabajo colaborativo. El post-test evidenció claramente cómo el nivel literal se fortaleció, a pesar de que no era uno de los niveles más bajos, se logró fortalecer casi al 80% de los estudiantes. El nivel inferencial también subió y lo mismo el crítico y subió exponencialmente comparado con el pretest. Asimismo, la producción de textos discontinuos pasaron de no tener, o sea, tener cero conocimiento de este tipo de herramientas, allá conocerlas y no solo conocerlas, sino también utilizarlas, al punto de, a través de plantillas, a través de un paso a paso, lograr crear infografías en Canva, en Geniali y lograr crear gráficas de barra y circulares en Google Sheet, llevaron a los estudiantes a otro nivel de comprensión lectora y producción de textos. En cuanto a las encuestas de percepción, las valoraciones de los estudiantes fueron muy positivas, valorando el recurso, el impacto pedagógico y el trabajo colaborativo, que fue lo que más les gustó. Y en el aspecto de fortalecer, les costaba mucho la escritura, les costaba mucho el uso del mouse, entonces el uso de dispositivo a fortalecer en futuras investigaciones también. Conclusiones. En relación con el primer objetivo específico, orientado a caracterizar los niveles de compresión y producción de texto, la prueba permitió diagnosticar cómo estaban esas debilidades marcadas, especialmente los niveles inferenciales y críticos, que fueron los de menos porcentaje, y que también cómo estaba la apropiación de las herramientas digitales. Con respecto al segundo objetivo específico relacionado con el diseño de la secuencia, concluyó en la organización de esa secuencia didáctica que se pudo alojar en Wix y poder crear una ruta intuitiva para los estudiantes. Con el tercer objetivo, que era la implementación, los estudiantes lograron tener mejores desempeños con la implementación de la secuencia. Y con el cuarto objetivo específico en cuanto a la comparación de esos resultados, los estudiantes lograron tener unos efectos positivos y consistentes comparando el pretest con el posttest. El impacto positivo en la mejora de habilidades de comprensión y producción textual, en el fortalecimiento de las herramientas digitales, en las competencias digitales. Los docentes me permitió incorporar los recursos educativos digitales y en la institución de ser referente sobre la integración de las TIC en la comprensión y producción de textos discontinuos. Recomendaciones. A corto plazo, poder seguir incorporando recursos educativos digitales y conseguir construyendo espacios de aprendizaje colaborativo. A mediano plazo, desarrollar la formación docente para el uso de estas herramientas. Y a largo plazo, ampliar este estudio a otros niveles de enseñanza, ya no solamente a sexto grado, sino por qué llegar hasta un 10º grado. Las referencias, pero antes de finalizar, quisiera mostrarle un poco mi estrategia de intervención que fue hecha en Wix. Se llamó Descifrando los textos discontinuos, donde estaba una bienvenida, donde estaban unas fotos de nosotros como estudiantes, donde estaban los objetivos en primer lugar y las competencias. Las actividades estuvieron estructuradas en un test inicial donde hacían parte de la actividad número 1 de motivación. Luego que ellos hacían el test, se les presentaban unos textos discontinuos donde ellos, a través de un foro, podían establecer sus percepciones sobre qué les parece, qué sabían o qué no sabían de los textos discontinuos, si los conocían, si no los conocían, si los utilizaban o no. Posteriormente pasaban a la actividad número 2, que estaba focalizada únicamente en la comprensión y análisis de textos discontinuos, desde lectura e interpretación de tablas, gráficos, planos de ubicación, porque los textos discontinuos, como se mencionaba, eran transversales, hasta el análisis de mapas conceptuales, diagramas, organizadores gráficos y comprensión de infografías, desde infografías básicas hasta que iban subiendo un poquito más del nivel y luego ellos también en grupo podían establecer sus percepciones sobre el mensaje que les transmitía esos recursos, esas infografías que vieron en los recursos educativos. Posteriormente pasaban a la actividad número 3 de la producción de textos discontinuos, a través donde encontraron un video donde les presentaban como tal la herramienta digital que era Google Sheets, que se daba como un Excel en Drive, que era el más fácil de manejar, donde también ya había una gráfica, una tabla preestablecida, pero ellos tenían que ingresar los datos y producir sus gráficas circulares y de barra. En Canva lo mismo y en Geniali también. Posteriormente pasaban ya a la actividad número 4, donde se presentaban el post-test y la encuesta de percepción sobre su gusto, sobre cómo le pareció. Entonces les voy a dejar con también las evidencias que se dio que estaban con los estudiantes, cómo se llevó a cabo, los textos que crearon, las gráficas que crearon y sobre todo también mis fotos con ellos.
Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado mi propuesta. Hasta luego.